La batalla de Gaugamela. Un día antes de la batalla de Gaugamela, un eclipse lunar presagiaba un gran suceso, que causó gran conmoción en el ejército macedonio. Alejandro habló así a sus tropas: no era signo de mal agüero, sino un augurio el cual vencerían a los persas. El sol de Macedonia eclipsaría la luna de Persia, y las tropas de Alejandro, confiados, desterraron el miedo de sus filas. Hoy 1 de octubre hace 2345 años. Se libró la batalla de Gaugamela, librada por Alejandro de Macedonia y Darío III de Persia. Es interesante observar cómo las batallas sangrientas y crueles son las más recordadas, y están más presentes en la cultura popular. Puedo dar ejemplos varios como Waterloo, Cannas, o Stalingrado. Se recuerda al instante quién venció y perdió en aquellas congregaciones militares. En alguna de esas batallas para los derrotados se perdió la guerra, y porque no cambiaron la historia. Y cómo no resaltar que causó grandes consecuencias en el destino del mundo. A veces es difícil entender cómo grandes batallas que fueron breves, ya sea por el genio de su comandante aventajaba a su contrario, o fue por una mayor disciplina en un ejército que logró la victoria. La batalla de Gaugamela, Alejandro Magno venció prácticamente al ejército persa en lo que hoy es Irak, también conocida la batalla de Arbela. Muchas de las batallas de Alejandro utilizó diversas estrategias en las que venció a sus enemigos, ya sean en la batalla del Gránico, de Hidaspes, o de Isos. En esta última batalla de Isos tiene una cierta complejidad, pero aún así Gaugamela es la mayor victoria de Alejandro. He considerado esta proeza militar superior en logros, si las relaciono con Austerlitz, o Alesia. Ya se me criticara del argumento anterior, pero expondré por qué esta batalla tiene diversos obstáculos que fueron rebasados y lograron la victoria. La mayor parte de las batallas de Alejandro se basaban en una táctica nombrada el yunque y el martillo. Alejandro aplastaba a sus enemigos. Esta táctica se basaba en usar la falange que se enfrentaba a la infantería, mientras que la caballería rodeaba o atacaba por algún flanco al ejército enemigo, actuando la falange como yunque, y la caballería como el martillo, donde al no poder huir, y luchar en dos o más frentes, el ejército era aplastado. Este concepto es una síntesis sobre la táctica que seguía Alejandro, en sus diversas batallas que él resultó victorioso, ya sea en la batalla del Gránico, Isos, e Hidaspes. Excepto que no la utilizó en Gaugamela, pero ¿por qué no?, ya que dicha táctica, se requería que el enemigo, fuera de menor o igual fuerzas. Y el terreno se lo permitiera, mientras que en Gaugamela, los enemigos los superaban. Entre las anécdotas antes del comienzo de la batalla, son las siguientes. Un día antes Alejandro, había acampado su ejército a algunos kilómetros del de Darío, incluso entre su segundo al mando Parmenión, le aconsejó que regresara al Helesponto, para aumentar sus efectivos, con los aliados y las reservas en Grecia, lo cual Alejandro le responde: si fuese Parmenio lo haría, pero soy Alejandro. De nuevo Parmenión sugiere un ataque nocturno, pero Alejandro lo rechazó, le responde: no se podía permitir vencer a Darío de manera tan cobarde. Si venciera o perdiera sería a la luz del sol. Para Alejandro decía tener la suerte de su lado, al poder encontrar a Darío, dispuesto a pelear contra él, en vez de buscarlo por toda Persia. Por eso Alejandro aceptó luchar en el terreno que había adoptado Darío. Se cuenta que Alejandro se quedó dormido en su tienda con tranquilidad ya que estaba seguro de la victoria. Pues comencemos a detallar cómo se ganó esta batalla. Los combatientes distan según las fuentes, para Plutarco, que no se cansa de exagerar, la cifra de persas en esta batalla, ya que él supone que habían 1 millón de soldados en el bando persa. Imposible para la época. Si somos exigentes, solo en las batallas napoleónicas, se podría llegar a tal número de soldados movilizados. Aunque muchos historiadores están de acuerdo que las tropas rondaban entre 200.000 a 250.000 tropas persas, si comparamos con el número de tropas de Alejandro de cerca de 50.000, había una superioridad de 5 contra 1, a favor persa. Según los historiadores modernos el número debía más bien rondar los 100.000 hombres. El bando persa tenía más caballería disponible, la caballería persa que estaba compuesta por camellos, carros de guerra, e incluso por elefantes de guerra hindúes. Debemos aclarar que los macedonios no conocían estos últimos, incluso les causó grandes problemas en curso de la batalla. Y una parte menor en infantería, de las que destacaban los mercenarios griegos y los cardases. La disposición de las tropas de Darío era la siguiente. En el centro una fila de carros de 50 unidades. Detrás unas unidades de infantería, la caballería real y la infantería de élite. Él se puso entre ellos. A los costados la disposición era similar. En el flanco derecho persa, 50 carros, caballería e infantería. En el extremo derecho había un grupo de caballería de avanzada.
El flanco izquierdo persa consistía en 100 carros y unidades de infantería y caballería. En el extremo también había unidades de caballería de avanzada. Darío había, además, mandado alisar el terreno por donde pasarían los carros. Darío era feliz, había elegido y preparado el campo de batalla y además podía desplegar todo su ejército a lo largo. También contaba con 200 carros de guerra armados con guadañas en las ruedas y varios elefantes. Aunque cabe aclarar que la infantería no era tan eficaz como la macedonia. En cambio, Alejandro contaba solamente con 40.000 infantes, que incluían a los peltastas, tropas con armas arrojadizas, infantería ligera y la falange macedónica, la conocida con sus grandes picas, y 7.000 jinetes, que era conformada por la caballería de élite de los compañeros tropas más cercanas al rey, así como la caballería tracia. Alejandro formó con la falange en el centro macedonio y la caballería e infantería ligera protegiendo los flancos. Detrás había otra línea de infantería que protegería a la falange en caso de ser rodeada. Para Darío la estrategia era simple. Habían pasado varios meses desde la batalla de Isos, por lo que el ejército de Darío pudo reorganizarse de nuevo, claro, con nuevas tropas, aumentadas y más disciplinadas, por lo que hizo movilizar a sus fuerzas desde Babilonia hasta la llanura de Gaugamela. Se cuenta que mandó a allanar el terreno para que su caballería fuera eficaz, así como poner zanjas en sus flancos para obstaculizar la caballería de Alejandro. Darío solo pensaba estar a la defensiva. Alejandro sabía que había espías persas en su ejército, e hizo correr rumores que atacaría de noche, por lo que el ejército persa estuvo toda la madrugada en vela, mientras que el ejército de Alejandro había descansado antes de la batalla. Darío lo esperaba en formación de batalla por si Alejandro realizaba un ataque repentino. Esto hizo que sus hombres estuvieran más cansados que los de Alejandro, quienes durmieron plácidamente la noche anterior. Incluso Alejandro durmió tan tranquilo que lo tuvieron que despertarlo para la batalla. Darío estaba seguro de sus ventajas, incluso había planeado cómo vencer a su enemigo, envolviéndolo por ambas alas, con la caballería, e intentando romper el frente de la falange, por medio de los carros. Muchos desestiman la táctica de Darío, pero al examinarla, era un excelente plan. Excepto que se enfrentaba con el mayor estratega que el mundo hubiese conocido. La batalla comenzó así. El ataque comenzó con un desplazamiento del ejército macedonio. En algún momento del avance, el ejército comenzó a inclinarse sobre la derecha, en un movimiento oblicuo o diagonal en relación con el frente persa. Mientras se acercaba la masa del ejército macedonio, la caballería persa cargó sobre la ala izquierda de Alejandro, con carros con guadaña para romper las filas de la falange. En ese mismo momento las tropas que lideraba personalmente Alejandro comenzaron a avanzar hacia la derecha, simulando un intento de flanqueo sobre el ejército persa, por lo cual Darío mandó tropas para seguir los movimientos que pudiese hacer Alejandro. Alejandro había pensado en esto para abrir un hueco en el frente persa, por cuando fuera el momento oportuno, atacaría por esa abertura e intentaría atacar a Darío. Darío creía que Alejandro atacaría de forma frontal, como hizo en Isos, en cuyo caso sus carros serían muy útiles abriendo brechas en las falanges. Pero, en vez de esto, el genial Alejandro hizo avanzar a su ejército repentinamente, en una formación oblicua hacia la derecha, evitando el terreno preparado para los carros. Inmediatamente, Beso, en el ala izquierda del ejército persa, lanza su ataque con la caballería del flanco derecho del macedonio con el fin de sobrepasarlo y detenerlo, pero Alejandro logra frenarlos, enviando escuadrones que le permiten a él seguir avanzando hacia la derecha. Darío envía también sus carros al ataque, pero las filas macedonias se abren, permitiéndoles pasar y aniquilándolas por el costado. Mientras esto sucedía, Darío ordena un avance general. Alejandro se movió oblicuamente hacia el ala izquierda persa en lugar de avanzar directamente hacia ellos, y al continuar avanzando en esa dirección, se colocó más allá del terreno nivelado por los persas. Darío entonces ordenó que su ala izquierda contuviera el movimiento lateral de Alejandro realizando una salida envolvente. Alejandro, a su vez, inició un ataque hacia el centro de las tropas envolventes y dio comienzo a una serie de ataques y contraataques hasta que las formaciones persas quedaron rotas. Darío envió sus carros contra la falange para sembrar el desorden en ella, pero la infantería macedonia, que estaba delante de la caballería para protegerla de los carros, arrojó sus jabalinas, flechas y demás armas arrojadizas y abrió sus filas, quedando aisladas las cuadrigas que atravesaron las líneas macedonias. Darío, en un nuevo intento para detener el avance de Alejandro, envió a la caballería persa del sector central, con el resultado de que se abrió una brecha en su línea.
Así terminó la primera fase de la batalla. Alejandro llevó a su escuadrón élite de caballería hacia la derecha del ejército persa, causando a Darío temer una maniobra de flanqueo y en respuesta, movilizó a su derecha la línea y envió a su caballería a perseguir a Alejandro. Era desconocido para los persas, una fuerza de peltastas se esconden detrás de los compañeros mientras avanzaban hacia el flanco. El flanco izquierdo de Alejandro gira en un ángulo de 45 grados, mientras el centro de la falange macedonia soportaba la infantería persa. Se creó un espacio abierto en el flanco izquierdo macedonio, donde la caballería persa y sus carros con guadañas atacaron por ese hueco. Los carros con guadaña fueron derrotados por algo que se llama la maniobra de ratonera en la falange había entrenado, el cual abría espacios para conducir los caballos a esos huecos, donde eran atacados por la infantería. En ese momento la línea persa abrió accidentalmente una brecha al intentar extender el frente, que intentaban atacar la caballería que dirigía el propio Alejandro. En ese momento Alejandro se volvió completamente alrededor e hizo una carga contra el enemigo por la brecha causada por los persas. Los peltastas que se escondían detrás de la caballería persa empezaron a disparar sus misiles a la caballería persa, que les impide dar persecución de Alejandro. Cuando Alejandro penetró en la línea persa, rompió el centro de la línea persa, logrando avanzar con su caballería mientras que la infantería que había logrado avanzar donde se encontraba Alejandro. Darío viendo esto, mientras Alejandro se acercaba a la infantería de Darío. Darío viendo esto, mientras Alejandro se acercaba a la infantería de Darío. El rey del imperio persa huyó del campo de batalla. En ese mismo momento, el flanco izquierdo de Alejandro empezó a desmoronarse con el peso de las enormes cantidades de fuerzas persas, incluida la caballería, y los elefantes les causaron grandes problemas. Mientras Alejandro preparaba su caballería para perseguir a Darío, Alejandro, viendo la situación de su ejército, volvió alrededor para prestar apoyo a la infantería comandada por Parmenio. En lugar de dar caza a Darío, se dispuso y salvó a su ejército, dando un golpe a los persas en la parte trasera de la ala persa, y fue donde la caballería cargó contra las reservas, que seguían en pie y no tenían noticias de que el rey persa había huido. En esta última maniobra Alejandro atacó el flanco del ejército persa, desprevenidos de dicho ataque causó grandes bajas, aún así tuvo un efecto mayor para emprender la retirada del ala derecha del ejército de Darío. ¡Huye hasta los confines de la tierra, cobarde! ¡Pero nunca llegarás lo bastante lejos! ¡Ayudemos a Parmenio! Esta batalla marcaría la supremacía de Alejandro sobre el ejército de Darío. De ahí Alejandro marchó con su ejército hacia Babilonia y Susa, grandes ciudades persas, antes de emprender la persecución de Darío para impedirle reunir un nuevo ejército en las satrapías más orientales. Por tanto Darío huyó de nuevo hacia Hircania, una satrapía situada al sur del Caspio, y desde allí trató de dirigirse a Bactra, la capital de Bactriana, perseguido de cerca por el ejército macedonio. Solo que ahora sería traicionado por sus propios sátrapas. Pensaron que sería mejor entregar la cabeza de su rey a Alejandro y los apremiaría, mientras Alejandro al saber la noticia los mandó a ejecutar, jactándose de que solo los reyes podían matar a otros reyes. Las conquistas de Alejandro culminarían en la India, cuando su ejército se negaba a avanzar hacia el interior de la India, donde tuvo su última gran batalla de Hidaspes contra el rey Poros. Solo regresaría de nuevo a Babilonia para encontrar la muerte y dejar un gran imperio, que pronto se desmoronaría, de la misma manera de sus fugaces conquistas.